Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy, acompañado de nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos, también con nuestro pastor y amigo Fausto Jiménez y el pastor Miguel Urbano. Así que les damos la bienvenida. Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Pastor Eliar, a la familia de la fe que siempre en las mañanas están esperando ese precioso tiempo de estar en Café Pastoral. Igualmente, qué lujo nos da Dios de poder tener a dos hombres que trabajan amando las vidas, las almas, atendiendo a familia, Pastor Fausto y Pastor Miguel Urbano. Así que vamos a tener una hora extraordinaria. Palabra, testimonios, consejos y ciertamente la gracia que viene del Espíritu Santo nos acompaña. Pastor Fausto, queremos escucharle y que nuestra audiencia reciba su saludo también, empezando nuestro programa. Bueno, muy buenos días. Para mí una alegría poder estar compartiendo el día de hoy con nuestro pastor y misionero, el pastor Satirio, juntamente con el pastor Eliab y el pastor Miguel también en esta mañana. Siempre es una alegría. Creemos que hoy será una mañana bendecida por el Señor, donde podremos recibir palabra del Señor que bendiga nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos que es tan importante tener esas promesas, esa palabra que fortalece nuestro corazón. Listos aquí en la mesa de trabajo, queremos igual que usted nos direccione con el tema que tenemos en la mañana de hoy. De seguro el que nos escucha será edificado con este tema. Hoy tenemos un tema que es secuencia de ayer. Hemos estado hablando ayer sobre ganar la carrera legítimamente. Y vimos varios aspectos para la persona que se vuelve un atleta y que quiere llegar a su meta. Y en este comportamiento, para ganar la carrera, hay entrenamiento. Pero hoy, para poder definir que esta carrera ganada necesita que el ganador continúe. Y no, quizás ya no es simplemente corriendo, sino hay etapas que corre, hay etapas que camina, va a paso lento o va a paso rápido, y hay que cruzar desierto, hay que subir montañas, hay que pasar por los valles, en algunos momentos cruzar ríos y hasta el mar. ¿Y qué hacer cuando uno está en la continuidad de la vida? Sé que la vida no termina por ganar una etapa y tener una medalla. Ahí no termina, sigue. Entonces, para seguir bien, la propuesta es decida caminar con Dios. Y para caminar con Dios, Pastor Eliar, Pastor Fausto, Pastor Miguel, la persona debe identificar para los días nuestros la carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículos 5 y 6. Pastor Eliab. La palabra habla y dice que por la fe, dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vea usted, mi querido hermano, la belleza de estas palabras que está hablando de un hombre que decidió caminar con Dios. Y su nombre es Enoc. Ahora en el Génesis, capítulo 5, el versículo 21 a 24, va a registrar que Enoc, su edad y su disciplina en caminar con Dios. Observemos eso. Vivió Enoc 65
105 años, engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Y después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Porque le llevó Dios. Y caminó Enoc con Dios y lo llevó Dios. Me parece extraordinaria el relato, la información que llega a nosotros sobre alguien que decidió caminar con Dios y llegó el momento en que Dios lo necesitó más y lo llevó. La pregunta es, ¿está usted, mi querido hermano y amigo, en las mismas condiciones? En medio de todo lo que usted y yo vivimos, como Enoc vivió en su tiempo, la decisión es esta. Todos los que fueron antes de Enoc murieron, todos. Pero Enoc tomó la decisión de caminar con Dios. Y aquí viene una serie de pasos que debemos dar, Pastor Fausto, Pastor Miguel Urbano y Pastor Eliar, en la cual abro, dejo en abierto para que ustedes también entren y puedan aportar a nuestra gente que está al otro lado, acompañándonos por radio, por televisión, y si también la media pueda disfrutar de este tiempo con el consejo que venga de sus bocas. Pastor Amén, Fausto. pastor, sí, señor. Sí, señor. Pues muy interesante el tema en esta mañana, ¿verdad? Hablando acerca precisamente de la importancia de caminar con el Señor. Y para caminar con Dios, pues se necesita esa cercanía. Y mientras usted estaba hablando, venía a mi mente situaciones en las que la palabra nos habla, por ejemplo, de personas que parecía que caminaran con Dios, pero a la verdad no lo estaban haciendo. Por ejemplo, recuerdo el joven rico. El joven rico cuando se acerca queriendo conocer acerca de la vida eterna, la verdad, aparentemente él estaba caminando con Dios, estaba cumpliendo todos los mandamientos, todo lo que correspondía, pero una pregunta del Señor deja en evidencia que su corazón realmente no estaba caminando con Dios, sino que estaba amando las riquezas. Por eso, ir a ese texto de Enoc, a ese texto en Hebreos, perdón, que nos habla acerca de Enoc, de cómo él caminó con Dios, de cómo él tuvo esa relación y que el Señor pudo dar testimonio realmente de que él caminaba, pues debe ser un modelo para nosotros. Sobre todo en estos días debemos pedir al Señor que nos ayude para caminar y que si el Señor pusiera en balanza y nos pusiera a prueba, como aquellos textos que surgen en la palabra tan reales y que vienen a confrontar nuestra vida, que si pusiera en balanza nuestras vidas y las pesara, ¿será que nosotros estamos caminando con el Señor? Pues este texto nos lleva a evaluarnos, a analizar nuestro corazón y nos habla precisamente de esa importancia de caminar, de estar seguro de estar caminando con el Señor. Estos días son días fantásticos en el sentido de que nos llevan precisamente a evaluar nuestra vida, a mirar si estamos caminando con el Señor y si no, nos está llamando también estos tiempos y la palabra a que nos alineemos para caminar y para agradar al Señor en todo. ¡Qué bendición! Pastor, creo que este tema tiene mucho de qué hablar y creo que es tiempo de escuchar a nuestros anunciantes también que están allí con nosotros. Si volveremos para hablar más de este tema, está también el pastor Miguel Urbano. Vamos a esta pausa y usted seguirá con nosotros porque tenemos más. Decida caminar con Dios. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy nuestro tema, siendo continuación de lo que hemos venido hablando, sobre todo el día de ayer, que hablábamos de ganar nuestra guerra o más bien luchar legítimamente. Hoy nuestro tema nos lleva a caminar con Dios. Es lindo, si usted es padre, ver los primeros pasos de nuestros hijos y lo que esto significa. El niño camina no para alejarse del padre. El niño camina para ser más independiente y todo su mundo a su alrededor le sea más cerca y sea más accesible.
De igual manera necesita muchas cosas. Su cerebro trabajará de una forma extraordinaria. Su cuerpo trabajará de una forma diferente y necesita muchas cosas. Aplicando esto a nuestra vida, pastor, la pregunta sería la misma. ¿Qué necesitamos ahora para caminar con Dios? Bien, como habíamos dicho, lo que el pastor Fausto nos enfatizó, mostrando de que en el Nuevo Testamento aparecen personas religiosas. Y en este caso el joven que vino a Jesús, habló con Jesús con conocimiento de su parte religiosa. Tenía teología, conocía la ley, los profetas, pero cuando Jesús lo confrontó con una realidad eterna, el hombre desconocía eso, tanto así que prefirió seguir amando las riquezas que lo eterno. Y esta es la diferencia. Y el cuidado aquí es que las personas no se equivoquen en caminar con Dios pensando que ser religioso es caminar con Dios. Entonces, pensemos un poquito en la frase anterior. Todos los que fueron antes de Enoc murieron. Todos, menos Enoc. Enoc fue tomado por Dios y caminó con Dios, y Dios para sí lo llevó. Es una cita especial. Es algo que no sé cómo usted pudiera verlo. Alguien que tiene el encuentro con un rey, un monarca, o con un presidente de una república. Cuando sucede eso, la gente aplaude y queda admirado. ¡Wow! El presidente, el rey, el primer ministro destacó a fulano, a Beltrano, lo llamó. Pero aquí no es un rey, no es un hombre que tenga una fuerza de gobierno. Es Dios, es el creador de los cielos y de la tierra, el creador de la vida, el creador del ser. En este caso, tomó a Enoc, lo llamó, venga para acá, esté conmigo. Y Enoc se fue. Entonces la pregunta que usted hace, para caminar con Dios, necesitamos tener una actitud de agradar a Dios. Y esta actitud de agradar a Dios va acompañada a que la persona desarrolle una vida de fe. También pueda ser una respuesta profética, es decir, que lo que la persona hable para edificar a otros, para construir en otros una vida que conduzca, que los enseña por el camino mejor. Y hay un texto en la carta de Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15, que habla de Enoc. Y mire usted de la manera como lo presenta el apóstol, el versículo 14 y 15. Judas 1, 14 y 15 dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio para todos y dejar convictos a todos los impíos, que todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces lo que tenemos aquí es una persona que agrada a Dios, es una persona de fe y es una persona con peso profético, o sea, un consejero, un guía, un orientador para otros. Dejaría el espacio abierto para que siga contribuyendo con nosotros el pastor Miguel Urbano, el pastor Fausto. Y usted que está en su casa, recuerde que el Café Pastoral tenía este propósito, bendecirte en casa y hacer partícipe de su palabra. Gracias al pastor Satirio, al pastor Fausto, pastor Eliab y a toda la amable audiencia que ya estamos aquí recibiendo la palabra pastoral. La palabra que nuestro pastor nos está dando en esta mañana, cuando está hablando que debemos decidir caminar con Dios, y coloca el ejemplo de Enoc. Y cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, no solamente significa que va a estar caminando normal, sino que la palabra caminar significa tener una relación íntima con Dios.
tener una amistad con Dios, hablar el mismo lenguaje que Dios, el mismo lenguaje bíblico. Y creo que en estos tiempos que estamos viviendo, en estos escenarios tan difíciles, queridos oyentes, debemos aprender a caminar con Dios. Y aquí viene lo que nuestro pastor estaba hablando, de tener una disciplina al caminar, y eso significa que debemos ser constantes, debe ser un estilo de vida donde el creyente, el cristiano, debemos aprender a tener una relación íntima con Dios y hablar el mismo lenguaje. Por eso dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios. Es decir, nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios, porque dice la Biblia que dos no pueden andar juntos si no estuviesen de acuerdo. Así que la motivación en esta hora es: vamos a caminar con Dios, vamos a hablar el lenguaje de Dios, la palabra del Señor, vamos a tener una relación íntima con Él, porque eso le va a dar, eso, como decía nuestro pastor, eso agrada el corazón del Señor, pastor. De lo que usted hablaba, pastor, de agradar a Dios, es importante cuando logramos la aceptación de Dios, y esto produce un agrado. Es difícil caminar con alguien si no se está de acuerdo, y estar de acuerdo no es precisamente que el uno le imponga al otro. Es fluir en un sentir, en un sentimiento, y esto es de mucho agrado. Uno de los desafíos que el hombre de hoy puede encontrar es este. Pretende caminar con Dios, pero no agradar a Dios, sino verlo de una forma diferente. Sentir que Dios está allí para solo de su agrado. Hoy mi invitación para usted, que pretende caminar con Dios y que lo ha hecho también, es lograr la aceptación de Dios caminando y agradándole a Él. De esta manera, de algo estoy seguro, es que se reflejará lo de la vida de Enoc. Y me encanta ver a Enoc entre los profetas. Es algo que tal vez ha pasado en la lectura bíblica de una forma desapercibida. Creo yo que de igual manera usted, para este tiempo, puede jugar un papel importante en su generación, en la de su familia. Qué lindo sería, pastor, que de nosotros se hablen las generaciones que vengan como aquellos que caminamos con Dios, y de alguna manera, igual que se hizo en la vida de Enoc, contado entre los profetas. Pastor Fausto, sé que está allí con nosotros. Bueno, sí, muy interesante todo lo que estamos escuchando en esta mañana. Hablando acerca de esa importancia de agradar al Señor. Y me parece importante, hablando de agradar al Señor, que fue el testimonio que alcanzó a tener Enoc, ¿no? Enoc fue un hombre que pudo agradar al Señor en su caminar con Dios, pero creo que para poder agradar al Señor tendríamos que hablar de algo muy importante, que es la legitimidad. Cuando legítimamente estamos agradando a Dios y cuando no. Escucho el tema de ayer que se estaba tratando, era muy interesante, hablando acerca de caminar y correr la carrera, pero hay algo que yo quiero añadir para juntar a lo que estamos hablando de legitimidad. Había 3 requisitos importantes que los atletas griegos debían cumplir en los tiempos de Pablo. El primero era que debían ser griegos de nacimiento. En segundo lugar, debían haber entrenado durante 10 meses para la competencia. Pero en tercer lugar, tenían que mantenerse dentro de las reglas de su certamen. Esa era la legitimidad que se pedía para poder correr legítimamente. Ahora, trayendo esto a lo que estamos hablando hoy de poder agradar al Señor, creo que necesitamos agradar al Señor también legítimamente. Dar ese testimonio, que es el testimonio que estamos encontrando allí en Hebreos capítulo 11. Es Dios hablando de aquellos que dieron ese testimonio de ser legítimos, de ser verdaderos, de haber caminado realmente con el Señor. Y allí es donde nosotros tenemos que revisar si nuestra vida está en el estándar de lo que el Señor quiere. A veces de pronto me parece que somos muy livianos en algunas circunstancias y pensamos que el Señor sencillamente tiene que agradarse con todo lo que nosotros presentamos y ofrecemos a Él. Por ejemplo, uno encuentra el texto de la palabra cuando Saúl guarda cierta parte de los animales que el Señor había ordenado que fueran matados completamente, que fueran eliminados, y allí él lo guarda, pensando que eso va a agradar al Señor, pero el Señor lo toma como una ofensa y como una desobediencia porque él no pudo agradar al Señor. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en la vida de repente reservamos algunas cosas, pensamos que en lo que estamos haciendo estamos agradando al Señor,
pero la palabra del Señor nos está diciendo, mire, hay un estándar, hay un camino de fe, hay un camino de andar con el Señor, de obediencia, que exige de nosotros algunos requisitos, y es allí donde nosotros tenemos que examinarnos para poder caminar en esa legitimidad. Ese camino con el Señor no es camino de un día, no es camino de 2 días, es un camino permanente. Alguien dijo de una manera muy linda que la vida cristiana es una obediencia larga en la misma dirección. Y esa definición a mí me encanta porque nos habla de ese caminar que debemos tener con el Señor. Es una obediencia, siempre en obediencia. Y no es una obediencia corta, es una obediencia larga. ¿Y para qué dirección? Siempre la misma, en el camino de la palabra, en la orientación del Señor. Debemos mantenernos en eso. Lo que el pastor Fausto nos está diciendo complementa perfecto el plan del tema, la estructura que tenemos en el tema. Entonces, el segundo paso, Pastor Fausto, Pastor Miguel y Eliar, y amigos y hermanos, es tener testimonio. Y cuando hablamos de testimonio, el testimonio va acompañado de algunos procedimientos. No es solo uno, es algunos. Por ejemplo, en el caso de Enoc, constituyó familia. Y aquí es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta la importancia de no vivir solo, sino poder ser parte de una familia. Y más allá inclusive de ser un hijo o de ser un hermano, pariente de alguien, sino de constituir familia. El versículo 22 del capítulo 5 del Génesis nos va a decir que Enoc constituyó familia. Él no era solo, así que su vida estaba avalada por un núcleo familiar. Podemos ver el texto, Pastor Eliat. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Ahí está. Así que la persona que está caminando con Dios es como usted y yo, que estamos viviendo una vida donde hay que trabajar, hay que formar, hay que criar, hay que construir, en fin. Y en este caso tenía esposa, tiene sus hijos y cría a sus hijos, pero mantiene su testimonio. Entonces yo creo que aquí lo que dice el pastor Fausto es súper importante sobre la legitimidad de caminar con Dios. Ahora, eso no impidió de que Enoc fuese y desarrollara un compañerismo con Dios. Enoc mantuvo ese compañerismo con Dios, siendo esposo, siendo padre, siendo un trabajador. ¿Y en qué se ocupaba? En todo. Pero nada de las ocupaciones impedía su relación con Dios. Y aquí la pregunta es, lo que dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. Así que para que Dios permitiera que no caminara con él, tenía que haber un acuerdo de aceptación. Así que la vida de Enoc, su transparencia, su forma de ser, su conducta, sus motivaciones, fueran tan correctas que Dios lo aceptara como un compañero para caminar con él. Wow, creo que hoy en la mañana usted está recibiendo una palabra extraordinaria. Y es por eso que invitamos a usted a que revise constantemente su condición en esta relación con Dios. El centro cristiano, preocupado en el núcleo general, que es la familia, ha establecido en ese tiempo de cuarentena un plan donde usted como familia pueda nutrirse más y que cada miembro de la familia, comenzando por usted papá, por usted mamá, por usted responsable por guiar y orientar los suyos, pueda tener las herramientas y la fortaleza, el conocimiento para levantar un muro de protección alrededor de su casa, de su familia y de la nación. Recuerde que Enoc era profeta también. Él profetizó, él enseñó, él guió a su pueblo, a su gente, a su ciudad y a su nación y a su generación.
Entonces, no vamos a tener excusa, porque ahorita mismo Pastor Eliar, Pastor Fausto y Pastor Miguel se está planteando 52 días en el cual, tomando el libro de Nehemías, nosotros vamos a trabajar por 52 días, a partir del día 10 de abril hasta el 31 de mayo, conduciendo toda la iglesia, toda la familia, a que tenga lo máximo de capacidad para levantar este muro de protección. Pastor Eliar. Es interesante esto y yo quiero que usted que está allí con nosotros comprenda que es una invitación, es un desafío en casa, pero una extraordinaria oportunidad. Enfoquémonos y le invito a que pueda comunicarse con su líder inmediato, con su pastor, con su supervisor, aún allí en la red, en su grupo bíblico, el que lidera ese grupo bíblico, y a través de él tenga usted toda la información pertinente. También a través de nuestras plataformas del Centro Cristiano encontrará la información que necesita para caminar en estos 52 días levantando muros de protección, de fe y oración alrededor de nuestra casa. Bien, en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8, tiene algo extraordinario que a todos, sin límite de edad, sin distingo de clase o de conocimiento en cuanto a la educación formal, la pregunta es, oh hombre, y aquí yo incluyo, oh mujer, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es una petición que hace Dios para la persona poder caminar con Él. Entonces definimos que Dios te creó para que tengas compañerismo con Él. En la tercera parte del mensaje, que nos da una estructura extraordinaria, y quiero de nuevo la cooperación del pastor Miguel, del pastor Fausto, del pastor Eliar, es mantener a Dios en el centro de nuestro pensamiento. ¿Cómo podemos mantener a Dios en el centro de nuestro pensamiento? Y la pregunta que ella se extiende a usted en casa. Recuerde que Café Pastoral llega a su casa y es una forma extraordinaria, quizás hasta de desayunar con la familia, mientras disfrutamos de palabra que viene de parte de Dios. Ya sea que usted esté en la radio, en la televisión o en la red, usted se alimenta de lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo mantener a Dios en el centro de nuestro pensamiento? Pastor Fausto y Pastor Miguel. A ver, vamos a definir pues. Pastor Miguel. La pregunta que hace nuestro pastor, cómo mantener en el centro de nuestro pensamiento al Señor, creo que para darle una orientación a los hermanos y aprender cada día más de la palabra, creo que lo que debe hacer uno es leer la palabra, meditar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay que grabarla en la mente de nuestro corazón, ¿verdad? En la tabla de nuestro corazón, en la tabla de nuestra mente, y eso nos va a mantener con Dios y su palabra en nuestro pensamiento. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita en la situación global de COVID-19, la gente está llena de pavor, de miedo, de temor, de incertidumbre, porque escucha muchas noticias por las redes, por la televisión, por la radio, y eso es lo que trae pánico, eso es lo que trae temor y miedo. Mas si nosotros nos concentramos a escuchar la palabra de Dios, meditar la palabra del Señor, agarrarnos de las promesas que Dios tiene en su palabra, eso va a hacer que Dios esté dentro de nosotros a través del Espíritu Santo y de la palabra. Por eso es importante meditar en la palabra, es muy importante orar. De esa manera yo voy a tener mi mente, ¿verdad?, ocupada, y en mi mente el centro será nuestro Dios. También hay que tenerlo en cuenta en todas las cosas. Así que en esta mañana, a través de esta palabra que se está dando, la pregunta,
cómo mantenemos a Dios en el centro de nuestros pensamientos. Para resumirle, número 1, leer la palabra, para que la palabra esté dentro de nosotros, reflexionar la palabra, meditar la palabra. Eso hace que la presencia de Dios y la palabra de Dios fluya, pero también hay que tener en cuenta a Dios, y esto es muy importante, pastores y oyentes, hay que tener en cuenta a Dios en todo lo que vayamos a hacer. Cualquier decisión, cualquier paso, debemos tener en cuenta a Dios, y eso hace que Dios esté en el centro de nuestros corazones, pastor. Qué bien, tener a Dios en el centro del corazón. Pastor Fausto. Bueno, pastor, esa pregunta es muy interesante. ¿Cómo mantener a Dios en el centro de nuestro pensamiento? Y hay 3 cosas que vienen a mi corazón para responder a esa pregunta. Lo primero es recordando permanentemente la palabra del Señor. La palabra del Señor está llena de promesas. La palabra del Señor, ella nos alinea. La palabra del Señor, ella nos hace conocer la voluntad del Señor para nuestros corazones, lo que Él quiere para nuestras vidas. Y cuando nosotros nos apegamos a la palabra, nuestro corazón se vuelve como repartimientos de agua que a todo lo que el Señor quiere inclina nuestro corazón. Entonces, de ahí la importancia de, en primer lugar, apegarnos para poder estar en el centro, que el Señor esté en el centro de nuestro pensamiento, es ir a la palabra. Pero en segundo lugar, es muy importante recordar, y usted lo decía hace un momento, pastor, recordar que estamos dejando registro. El testimonio es igual a un registro. El testimonio, cuando yo estaba mirando aquí la definición de testimonio y de registro, perdón, y el registro es un documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas, especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. Entonces, el testimonio que nosotros dejamos es un registro que estamos dejando permanentemente. Ahora, cuando yo estoy prestando atención al registro que estoy dejando a lo largo de mi vida, eso indudablemente me tiene que llevar a centrar mi mente y mis pensamientos en el Señor, a que el Señor ocupe el centro de mi corazón. ¿Por qué? Porque voy a estar yo viviendo en función de agradarlo. Nosotros, es algo que a veces no pensamos, pero el registro nosotros no sabemos cuándo va a ser requerido, pero en algún momento es requerido. Por ejemplo, el registro que se deja en una universidad, cuando la persona va a aspirar a un cargo, a un puesto, piden su registro, tráigame su registro de nota. Y hay que dar evidencia de lo que él vivió y de lo que él estudió durante su carrera. Entonces, de igual manera, cuando yo estoy preocupado por el registro que estoy dejando en mi vida, entonces eso me lleva a esforzarme por tener al Señor en el centro de mi corazón, en el centro de mis pensamientos. Pero, en tercer lugar, me parece también que saber que Dios puede dar testimonio en algún momento de nuestra vida, eso nos debe llevar a reflexionar y a esforzarnos por mantener al Señor en el centro de nuestro corazón. Por ejemplo, la palabra habla, cuando habla acerca de David, el Señor dando testimonio acerca de David, he hallado a David un hombre conforme a mi corazón, el Señor dando testimonio. Entonces, si en algún momento el Señor va a dar testimonio de mi vida, la pregunta es, ¿qué podrá decir el Señor de mi vida? ¿Qué podrá hablar el Señor acerca de mí? Eso me debe obligar a centrar mi vida en el Señor permanentemente. Y la pregunta me parece que sería oportuna en estos días para los oyentes. ¿Qué tipo de registro estamos dejando y qué tipo de testimonio estamos dejando delante del Señor? ¿Qué va a decir el Señor? Ese tiempo de crisis, ¿cómo lo vivió? ¿Cuál fue el registro que dejamos cada uno de nosotros? Entonces, que podamos mantener al Señor en el centro de nuestro corazón es muy importante de esta manera. Usted ha tocado algo, pastor, y los pensamientos me apasiona mucho. De hecho, me gusta leer mucho el comportamiento humano. Y el pensamiento es una de las cosas más interesantes para analizar, por una razón. Porque aunque si bien es una acción del cerebro, físicamente hablando, cuando alguien fallece, pastor, así diseccionemos su cuerpo, no encontraremos sus pensamientos. No están ahí ya. Entonces, hace parte de lo intangible, de lo que es un milagro, por así decirlo, y me apasiona un Dios pensante que nos crea pensantes también. Y no solo eso, sino que Él se mueve en nuestros pensamientos. Siendo Dios entonces el centro, todo giraría en torno a Él. Y me gustaría que el que nos oye comprenda eso, que se trata de que allí están las ideas, están las decisiones,
Y es interesante cómo algo intangible gobierna lo tangible. Lo que el hombre piensa, eso habla, eso dice. Y yo quisiera que usted que nos oye tuviera a Dios como centro de sus pensamientos, de sus ideas, de sus decisiones, su proyección. Porque esto en verdad solo en vida es que lo entendemos. Y sería triste que en vida no lo descubra, que puede tener a Dios en el centro de su pensamiento. Bien, entonces vamos a pensar y definir de esta manera, que una persona para tener a Dios en el centro de su pensamiento debe estar ocupado en todo lo que comienza en Dios, en todo lo que esté relacionado con Dios y todo lo que termina en Dios. Quiere decir que la persona desde el amanecer hasta el otro amanecer, él está relacionado con las cosas de Dios. Él comienza orando, poniendo su vida bajo protección, dirección y pidiendo la bendición de Dios para todo lo que haga. Y en el día, mientras trabaja, atiende tareas múltiples, él está llevando a Dios su gratitud por cada tarea hecha, terminada. Y en aquellos momentos de la dificultad que encuentre, él le pide a Dios ayuda, sabiduría, conocimiento, inteligencia, fuerza, renovación, visión clara, discernimiento para poder avanzar. Y en este caminar, la persona no excluye a Dios, sino que lo incluye en todo lo que hace. Entonces ahí la persona está dando testimonio a su entorno, que es una persona que está dependiendo de Dios siempre y trabaja con Dios. Luego, a terminar la vida, el día, las labores, Dios estará incluido. Entonces la persona agradece a Dios por todo lo que pasó. Y agradece a Dios no solo por lo que fue capaz de hacer, sino que agradece a Dios por las facilidades que Dios proporcionó. La protección, las interacciones, las relaciones, porque en este diario Dios puso otros elementos que vino a que fuese apoyo para la persona. Inclusive haberlo librado de accidente, de una fatalidad, haberlo puesto para que descubriera recursos que estaban encubiertos. Entonces es una infinidad de situaciones que sucedieron y la persona al terminar el día lleva eso al Señor agradeciendo. Trabajé contigo, Señor, y fui bendecido, fui prosperado. Por eso la palabra de Isaías 3:10 dice, dígale al justo que le irá bien. Entonces, ¿y por qué va bien al justo? Porque Dios está en él y el justo está con Dios. Y todo lo que termina en Dios, no solo que está relacionado con Dios, sino todo lo que termina en Dios. Es decir, nada de lo que comenzamos, hacemos y terminamos es sin Dios. Ahora, si el pensamiento de la persona está en este marco, es un pensamiento limpio. Y aquí ya entramos en otra fase. ¿Qué tan fácil es contaminar los pensamientos? Con lujuria, contaminar el pensamiento con la codicia, contaminar el pensamiento para poder hacer daño al prójimo, para crear un ambiente, digamos, perverso, como el que hemos visto. Hay gente que su mente está ocupada solo para el mal. Dios no está allí. Entonces, y lo tremendo es que a veces haciendo eso, por su religiosidad, da la impresión de que sí tiene a Dios también en su pensamiento. Y es bueno dejar claro que Dios no comparte
¿no? Con una mente carnal, perversa, porque la mente de Dios es pura y es santa. Y el cuarto aspecto de esta palabra es saber escucharlo. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro pensamiento y Dios habla, entonces debemos saber escucharlo. ¿Y cómo escucha uno a Dios? Isaías, en el capítulo 42, versículos 18 al 23. Es un texto un poquito largo, pero vale la pena. Dice, sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es el ciego sino mi siervo? ¿Quién es el sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es el ciego como mi escogido y ciego como siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no la divierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Ahí está la palabra en la cual el Señor reclama un procedimiento a saber oír a Dios. No parte de lo que Dios habla, sino todo lo que Dios está hablando. Estoy feliz de poder compartir con usted en Café Pastoral esta palabra preciosa. Y aquí tenemos un testimonio de saber oír. Habacuc, capítulo 2, verso 1, dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. ¡Wow! ¡Qué palabra tan extraordinaria que nos deja Habacuc! Querido amigo, querido hermano, este es el tiempo para saber oír a Dios. El cielo habla, usted y yo tenemos oídos. Escuchémoslo. Isaías 30, 21. Una palabra profética deliciosa. ¿Cómo me ha ayudado esta palabra? Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Palabras que diga, este es el camino, andar por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. Así que en el marco de mantener a Dios en nosotros y nosotros en Él, caminando con Él, después de ganar una carrera legítimamente, el camino sigue, puede ser largo. Y usted y yo vamos a caminar, no solo, sino con Él. Pues bien, en este caminar con el Señor, transitamos los tiempos que vivimos hoy. Como iglesia le invitamos de igual manera a que este domingo se una con nosotros y celebremos la Cena del Señor, que da comienzo a lo que será también la celebración de Semana Santa. Pero este domingo, reunido en casa, usted que tiene la autoridad de Dios y que ha cumplido igual con los pasos como miembro de la congregación, pueda también celebrar en casa con su familia la Cena del Señor, haciéndose al pan y al jugo de la uva y direccionados por nuestro pastor en nuestras dos reuniones, 10 de la mañana y 6 de la tarde, participemos todos juntos y estemos en comunión en la Cena del Señor. Así estamos llegando ya al final de nuestro programa el día de hoy. El tiempo pasa súper rápido. Demasiado rápido. Pero qué bendición y qué lujo pastorear, ser acompañado por el pastor Fausto y el pastor Miguel Urbano. Ambos pastorean lindísimas congregaciones. Una está en Tucunaré con el pastor Fausto y su esposa, la misionera Neliete, y la otra en Belén de Umbría. Pastor Miguel, tengo un par de meses que no voy a Belén de Umbría. Cuando pase esta cuarentena, vamos a buscar espacio para celebrar la victoria
en Belén de Umbría, también con usted y la familia. Y a toda la gente que participa de Café Pastoral, no se desconecte. Frecuencia F es el dial de la fe, el 1370. Y los canales de televisión que usted tiene, el canal 2 por TV Norte. TV Norte y 67. 67 cable por éxito. Cable Éxito. Aquí la imagen que tengo es excelente, ¿sabe? Me veo a mí mismo en la pantalla y digo, wow, qué bien se ve. Dios te bendiga. Siga con nosotros y nos veremos en otra oportunidad en esto que es Café Pastoral. Bendiciones.